El reloj del despacho de Nicolás marcaba las 3 de la mañana, pero la ciudad parecía suspendida en un silencio inquietante. Las luces de los rascacielos parpadeaban como si fueran ojos observando cada movimiento en las calles, y él se sentía observado, vulnerable, expuesto. El aire olía a humo de autos y humedad, y en su cabeza retumbaban los números de los balances, pérdidas crecientes, inversiones retiradas y contratos rotos. Cada cifra era un recordatorio brutal de que el futuro de la empresa y de cientos de empleados estaba en sus manos. Nicolás se recostó en su silla de cuero, cerró los ojos un momento y recordó cómo todo había empezado. Solo hacía unos meses, su vida parecía predecible: reuniones con clientes, presentaciones en salas con vistas panorámicas, viajes a conferencias internacionales. El dinero fluía, la reputación crecía y él se sentía invencible. Pero, en cuestión de semanas, la situación cambió radicalmente. Una serie de decisiones aparentemente triviales, un par de movimientos del mercado desfavorables y la presión de competidores despiadados habían dejado a su empresa al borde del colapso. Un zumbido interrumpió sus pensamientos. Era un correo electrónico que había llegado sin previo aviso. El remitente era desconocido, y el asunto decía simplemente: solución inmediata. Confidencial. Nicolás dudó un instante antes de abrirlo, consciente de que incluso el más mínimo error podía marcar su destino. Finalmente, abrió el mensaje y leyó con rapidez: si quieres salvar tu empresa, debes jugar con reglas que la mayoría no conoce. Los detalles siguen en la carpeta adjunta. Esto no es una opción, es la única vía. Junto al mensaje, un archivo contenía nombres, números de cuentas y contratos que parecían sacados de otra realidad. Empresas que existían solo en papel, intermediarios con antecedentes turbios, flujos de dinero que rozaban la ilegalidad. Un escalofrío recorrió su espalda. Nicolás entendió, de golpe, que aceptar esto significaba cruzar un umbral que nunca había imaginado, que cada decisión sería un riesgo no solo financiero, sino personal y legal. Tomó aire y, casi sin pensar, llamó al número adjunto en el correo. Una voz profunda y controlada contestó: señor Nicolás, nos conocemos por reputación. Lo que le ofrecemos es discreción, rapidez y resultados. Pero recuerde, cada paso tiene un precio. Nicolás tragó saliva, consciente del peso de esas palabras. Estoy dispuesto a asumir el riesgo, dijo finalmente, aunque su voz temblaba levemente. Colgó y quedó solo en la penumbra del despacho. El silencio se volvió opresivo, y por primera vez en su vida, sintió que cada movimiento suyo podía cambiarlo todo. Cada correo, cada transferencia, cada decisión se convirtió en un juego donde la apuesta era su carrera, su libertad y, de manera insidiosa, su propia alma. Los siguientes días fueron un torbellino. Nicolás debía aprender a navegar un mundo desconocido, lidiando con intermediarios que hablaban en códigos y cifras que parecían más amenazas que números. Se reunió en cafés oscuros, calles vacías y oficinas anónimas. Cada encuentro era una prueba de su capacidad para mantener la calma, para mostrar seguridad mientras sentía que la tierra se movía bajo sus pies. El primer encuentro cara a cara con los intermediarios criminales tuvo lugar en un café del centro, lejos de la mirada de sus colegas. Un hombre alto, con gafas oscuras y traje impecable, se acercó y le extendió un maletín con documentos ilegales. Su mirada era fría, calculadora, sin rastros de emoción. Todo lo que hay aquí asegura que su empresa sobreviva, dijo con calma, aunque sus palabras tenían un tono que helaba la sangre. Pero recuerde, señor Nicolás, una sola decisión en falso puede destruirlo todo. Nicolás abrió el maletín con manos temblorosas y vio los contratos, las cuentas bancarias y los nombres de personas que nunca había visto, personas cuya lealtad no tenía garantía. Cada página que pasaba era un recordatorio de que estaba entrando en un terreno donde las reglas eran maleables y la moralidad un lujo que no podía permitirse. Durante semanas, Nicolás estudió cada detalle. Revisaba balances, transferencias y contratos repetidamente, anticipando errores y buscando la manera de minimizar riesgos. Cada día se volvía una lucha entre su ética personal y la necesidad de salvar la empresa. Cada noche, cuando regresaba a su apartamento, se encontraba a sí mismo frente al espejo preguntándose: ¿quién soy ahora? ¿El salvador de la empresa o el arquitecto de mi propia destrucción? Sus amigos empezaron a notar cambios. Las llamadas se reducían, las reuniones sociales se cancelaban y la pareja con la que compartía noches tranquilas comenzó a mirarlo con desconfianza. Nicolás se sentía atrapado. Cuanto más se sumergía en el mundo criminal financiero,
más se alejaba de su vida anterior. Una noche, mientras revisaba transferencias desde su ordenador portátil en la terraza del edificio, recibió un mensaje de su contacto criminal: confía en nosotros y todo estará bien. No confíes y todo se irá al infierno. Las palabras parecían vibrar en la pantalla, y Nicolás sintió un frío que le recorrió la columna vertebral. Entendió, de pronto, que la amenaza era real y cercana. Cada decisión, cada transferencia, cada conversación podía ser el detonante de su caída. El primer gran riesgo llegó con una operación que implicaba a un intermediario inestable. Nicolás debía decidir si confiar en él, arriesgando millones de la empresa, o rechazar la operación y aceptar la quiebra. Tras horas de deliberación y cálculos, decidió seguir adelante. La adrenalina se mezcló con el miedo, y su pulso se aceleró mientras aprobaba la transferencia. Cuando finalmente el dinero llegó a su destino y los balances se equilibraron, Nicolás experimentó un breve alivio. Pero fue efímero, sabía que eso era solo el comienzo de un camino lleno de decisiones imposibles, de dilemas morales que lo consumirían y de amenazas que lo acecharían en cada esquina. Cada noche, antes de dormir, revisaba los correos, las cuentas y los movimientos. Su vida personal se desmoronaba: mensajes ignorados de amigos, llamadas perdidas de familiares, miradas de preocupación de su pareja. La empresa sobrevivía, pero a un precio invisible y doloroso. Nicolás comprendió que, aunque había tomado la decisión correcta para salvar la compañía, también estaba pagando un precio que ningún éxito financiero podría compensar. La mañana siguiente comenzó con un gris húmedo que se colaba por las ventanas del despacho. Nicolás se sentó frente a su ordenador portátil, con el maletín del intermediario aún sobre la mesa. Cada documento contenía instrucciones precisas para mover dinero de manera que nadie pudiera rastrearlo, pero cada paso también llevaba un riesgo enorme: una equivocación mínima, un retraso o una señal incorrecta podía desencadenar consecuencias legales y personales devastadoras. Se tomó un momento para respirar, cerrando los ojos. Imaginó a los empleados que dependían de él, a los inversionistas que confiaban en su juicio y a la empresa que había construido con tanto esfuerzo. Su corazón le decía que no podía fallar, pero su mente sabía que, por primera vez, no podía hacer todo de manera ética. Su primera acción fue crear una serie de cuentas a nombre de compañías que solo existían en papel. Cada transferencia debía ser justificada, cada movimiento camuflado. Nicolás pasaba horas calculando rutas de dinero, anticipando posibles fallas y pensando en las posibles investigaciones que podrían surgir. La adrenalina corría por sus venas, nunca había sentido algo tan intenso, una mezcla de miedo, poder y responsabilidad que lo mantenía despierto durante la noche. En medio de ese trabajo, recibió una llamada de su contacto criminal. La voz grave y calmada al otro lado del teléfono parecía atravesar la distancia con autoridad. Señor Nicolás, recuerde, cada transferencia debe ser exacta. Un error y todo se derrumba. Confíe en nosotros, pero no dude. Entendido, respondió Nicolás, con la garganta seca. Haré todo lo que sea necesario. Después de colgar, Nicolás sintió un nudo en el estómago. Estaba cruzando una línea que no tenía retorno. Cada movimiento que hacía protegía la empresa, sí, pero también lo alejaba de la persona que alguna vez fue. Cada noche, al cerrar el despacho, se miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía. Sus ojos reflejaban cansancio, preocupación y algo más profundo: miedo a perderse a sí mismo. La primera gran prueba llegó cuando debía mover un capital considerable a través de un intermediario cuya reputación era dudosa. Cada número debía cuadrar, cada registro debía parecer legítimo ante cualquier auditor que pudiera investigar. Nicolás revisó los documentos al menos 10 veces, preguntándose si alguna vez podría perdonarse si algo salía mal. Finalmente, con el pulso acelerado y la respiración contenida, aprobó la transferencia. Horas después, recibió la confirmación: el dinero había llegado a su destino sin incidentes. Por un momento, sintió una satisfacción intensa, un alivio que apenas podía disfrutar antes de que la ansiedad lo atrapara nuevamente. Sabía que esto era solo la primera de muchas apuestas, que cada éxito traería nuevas amenazas y decisiones cada vez más peligrosas. Ese mismo día, Nicolás se reunió con su equipo para discutir resultados y proyecciones. Cada palabra, cada sonrisa que ofrecía a sus colegas, estaba impregnada de un cálculo silencioso. Nadie podía sospechar que detrás de sus informes y gráficos había maniobras ilegales.
Mientras explicaba las cifras y proyectaba un futuro prometedor, su mente estaba en otra parte, en la red de cuentas, en los intermediarios y en la amenaza latente que podía aparecer en cualquier momento. Al salir del despacho, caminó por las calles de la ciudad, observando los rascacielos y el tráfico temprano. Todo parecía normal, pero Nicolás sentía que la calma era engañosa. Cada paso, cada persona que veía, cada coche que pasaba, podía ser parte de un sistema que lo vigilaba. La paranoia lo acompañaba constantemente, y la adrenalina que sentía lo mantenía alerta, casi como si su vida dependiera de cada detalle, y en cierto modo, así era. Durante las noches siguientes, Nicolás continuó moviendo dinero, revisando cada operación, asegurándose de que las transferencias parecieran legítimas y que los registros digitales no dejaran rastros. Cada noche, la tensión aumentaba, había recibido mensajes crípticos de su contacto criminal, recordándole que confiara, pero también que los errores serían castigados. Nicolás se daba cuenta de que su moralidad se desvanecía poco a poco, cada acción, por más necesaria que pareciera, dejaba una mancha en su conciencia. Uno de los momentos más difíciles fue cuando un empleado de confianza le pidió ayuda con un problema personal. Nicolás sabía que no podía involucrarse, cualquier señal de distracción, cualquier error en sus operaciones podría ser fatal. Con un nudo en la garganta, tuvo que decir que no, mientras sentía que cada decisión lo alejaba más de la persona que alguna vez había sido. Esa noche, mientras revisaba transferencias en la terraza, Nicolás comprendió que su vida personal estaba en ruinas, pero no había vuelta atrás, la empresa dependía de él y su ambición no permitía detenerse. El primer gran conflicto moral se produjo cuando su contacto criminal exigió un favor personal. Nicolás debía manipular ciertos contratos para beneficiar indirectamente a aliados del mundo delictivo. Sabía que estaba violando la ley, que podía arruinar vidas inocentes y que su ética estaba en juego, pero también sabía que negarse podría destruir todo lo que había logrado. Tras horas de deliberación, decidió cumplir la petición. Esa noche, Nicolás se acostó sin cenar, con la mente atormentada y sintiendo que cada decisión lo alejaba más de la persona que alguna vez fue. Mientras la ciudad dormía, Nicolás revisaba nuevamente los balances y las transferencias, asegurándose de que todo estuviera en orden. Cada operación exitosa le daba un breve momento de triunfo, pero también aumentaba la presión, cada victoria lo ataba más a un mundo peligroso y a un destino incierto. La primera apuesta había sido ganada, sí, pero el precio estaba empezando a mostrarse: aislamiento, miedo, paranoia y la constante sensación de que cualquier error podría ser el último. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de cifras, transferencias y reuniones clandestinas. Nicolás se despertaba antes del amanecer y no podía dormir hasta pasada la medianoche. Cada correo, cada llamada, cada número en la pantalla era una prueba de su habilidad, de su ingenio y de su resistencia moral. Su vida personal se había reducido a fragmentos: llamadas perdidas de amigos, mensajes de su pareja ignorados, cenas canceladas bajo pretextos falsos. La empresa sobrevivía, pero él se sentía atrapado en una red que él mismo había tejido. Su primer gran éxito le había dado confianza, pero también lo había atado más al mundo criminal. Cada operación debía ser más compleja que la anterior, transferencias más grandes, intermediarios más inestables y riesgos legales más altos. Nicolás comenzó a notar que su percepción de la moralidad se distorsionaba, lo que antes habría considerado imposible, ahora se convertía en una rutina necesaria. Una tarde, mientras revisaba balances en la oficina, recibió un mensaje críptico de su contacto criminal: has avanzado mucho, Nicolás. Pero recuerda, cada paso tiene un precio. A veces, el costo no es dinero, sino algo más importante. Nicolás frunció el ceño, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. Sabía que la advertencia no era solo un recordatorio, era una amenaza. Cada movimiento que hacía podría ser observado, y cualquier error podría costarle no solo la empresa, sino también su libertad o incluso su vida. El primer conflicto con la ley surgió de manera inesperada. Un antiguo socio, ahora trabajando para un regulador financiero, comenzó a hacer preguntas sobre ciertas transacciones. Nicolás sintió cómo la presión se intensificaba. Cada decisión debía ser perfecta, cada justificación creíble. Cualquier señal de error podría desencadenar una investigación completa y poner en riesgo todo lo que había logrado. Mientras tanto, sus relaciones personales se deterioraban. Su pareja ya no lo miraba con confianza, sus amigos habían dejado de invitarlo a salir, y cada conversación se convertía en un recordatorio de que estaba solo en su lucha.
Nicolás comprendió que la ambición tenía un precio invisible, la soledad. Una noche, Nicolás fue convocado por uno de los intermediarios más peligrosos para una reunión secreta en un edificio abandonado. El hombre, alto, de rostro impasible y voz fría, le explicó los próximos pasos: queremos que amplíes las operaciones. Más dinero, más riesgo, más discreción. Y recuerda, la ley está cerca. Un movimiento en falso y todo se va al abismo. Nicolás asintió, aunque la tensión le hacía temblar las manos. Comprendió que cada operación ya no era solo financiera, era un juego de supervivencia, donde cada error podía ser letal. En ese momento, su mente divagó sobre lo que había perdido: confianza, tranquilidad, amigos, amor. Y aún así, la adrenalina lo mantenía en movimiento. Sabía que no podía detenerse, que cada pausa significaría perder todo. Durante los días siguientes, Nicolás intensificó su rutina: más horas de trabajo, más análisis de transferencias, reuniones clandestinas y supervisión constante de cada detalle. Cada operación debía parecer legítima a ojos externos, pero en el fondo era un delicado equilibrio de amenazas, chantajes y cálculo. La paranoia lo acompañaba siempre: cualquier sombra en la calle, cualquier mirada en un ascensor podía convertirse en una amenaza. Uno de los momentos más difíciles llegó cuando un empleado cercano a Nicolás le preguntó directamente sobre un movimiento sospechoso. Nicolás tuvo que inventar una explicación plausible, mientras sentía que cada mentira le corroía un poco más el alma. Esa noche, al regresar a su apartamento, se miró al espejo y no reconoció al hombre frente a él: ojos cansados, rostro tenso, manos temblorosas. Se dio cuenta de que su transformación era irreversible: cada operación, cada mentira, cada amenaza lo estaba cambiando de manera profunda. Sin embargo, cada éxito financiero alimentaba su ambición. La empresa mostraba signos de recuperación, los inversores comenzaban a confiar de nuevo y los balances eran sólidos. Pero Nicolás sabía que su éxito era frágil: dependía de intermediarios criminales, de mantener mentiras y de evitar errores que podrían derrumbarlo todo en segundos. La línea entre el héroe y el villano se había difuminado. El primer gran conflicto moral ocurrió cuando un intermediario le pidió manipular contratos que afectarían indirectamente la vida de personas inocentes. Nicolás dudó, sintiendo un peso insoportable. Pero comprendió que negarse podría destruir la empresa y que, de todos modos, estaba atrapado: el juego había comenzado y no había manera de detenerlo. Con un suspiro, ejecutó la operación, sintiendo que cada acción lo alejaba más de la persona que alguna vez fue. Al final del capítulo, Nicolás se quedó solo en la terraza de su edificio, mirando la ciudad iluminada por miles de luces. Cada luz parecía un ojo que lo observaba, recordándole la vigilancia constante del mundo criminal y de la ley. Sabía que había escalado un peldaño en el juego, pero también que la altura traía peligro: un paso en falso, y la caída sería inevitable. El aire en la oficina de Nicolás era denso aquella mañana. La lluvia golpeaba los ventanales y el cielo gris parecía reflejar el estado de su mente: nublado, tenso, inquietante. Cada notificación en su teléfono le producía un sobresalto, cada correo podía ser una pista de que alguien lo estaba investigando. Un antiguo socio de la empresa, ahora trabajando para un regulador financiero, había empezado a hacer preguntas sutiles sobre transferencias recientes. Nicolás sabía que si ese hombre conectaba los puntos, todo lo que había construido podría venirse abajo en cuestión de horas. Durante semanas, había aprendido a moverse en la sombra, a manipular balances y contratos, a justificar cada movimiento con explicaciones convincentes. Pero ahora, la presión era diferente: no provenía solo del mundo criminal, sino también de la ley. Cada operación debía ser perfecta, cada documentación impecable. Su adrenalina se disparaba constantemente, su mente era un torbellino de cálculos, escenarios posibles y decisiones imposibles. Una tarde, recibió una llamada de su contacto criminal. La voz grave y controlada resonó a través del altavoz: Nicolás, hay cambios. Necesitamos que completes una operación que consolidará ganancias enormes, pero también aumentará el riesgo de exposición. Un paso en falso y las consecuencias serán irreversibles. Nicolás tragó saliva. Sabía que la oportunidad era enorme, pero el precio también lo era. Durante horas, repasó cada cifra, cada documento, cada posible fallo. Analizó riesgos legales, financieros y personales. Cada escenario en su mente terminaba igual: éxito momentáneo con riesgo inminente o fracaso con consecuencias devastadoras.
Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, Nicolás revisó una y otra vez los balances y las transferencias, asegurándose de que todo estuviera bajo control. La tensión era tal que apenas podía concentrarse, cualquier ruido, cualquier sombra en el pasillo del edificio le hacía girar la cabeza. Sabía que debía mantener la calma, pero su corazón le decía que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. El primer encuentro cara a cara con la amenaza reguladora fue tenso. Su antiguo socio, ahora inspector financiero, lo miró fijamente durante una reunión aparentemente rutinaria. Nicolás, hemos notado ciertas irregularidades en sus reportes. Nada grave todavía, pero estaremos atentos. Nicolás sonrió de manera controlada, fingiendo tranquilidad. Gracias por su observación. Revisaremos todos los documentos y aseguraremos que todo esté en orden. Mientras se alejaba, su mente estaba llena de estrategias, cómo ocultar transferencias, cómo justificar movimientos y cómo mantener su fachada intacta mientras ejecutaba la operación más grande hasta el momento. Cada paso debía ser calculado con precisión quirúrgica, cualquier error sería fatal. Pero no todo era solo riesgo financiero o legal. La presión emocional aumentaba con cada día. Su pareja lo confrontaba cada vez con más frecuencia, preguntando por su ausencia, por sus mentiras, por su estado de ánimo cambiante. Sus amigos se habían distanciado, y Nicolás sentía que la soledad lo devoraba. Cada noche, al regresar a su apartamento, se sentaba frente al espejo y se preguntaba si valía la pena todo el sacrificio. La empresa estaba a salvo, pero ¿y él mismo? Decidió que no podía detenerse. La operación que debía ejecutar era enorme: consolidar varias cuentas, transferir capitales significativos y asegurar ganancias que mantendrían a la empresa estable, pero también involucraba riesgos legales y criminales que podrían destruirlo. Nicolás pasó noches enteras preparando la operación, revisando cada número, cada contrato, cada ruta de dinero. Cada paso era un delicado equilibrio entre el éxito y la catástrofe. La presión alcanzó su punto máximo cuando un intermediario dudoso retrasó una transferencia crucial. Nicolás tuvo que negociar bajo amenaza implícita, manipulando documentos y enviando señales ambiguas para asegurar que todo saliera según lo planeado. Durante horas, revisó, corrigió y volvió a revisar, mientras la ansiedad lo consumía. Sabía que cualquier error lo pondría en el ojo de tormenta tanto del mundo criminal como de las autoridades. Finalmente, tras días de tensión extrema, la operación se completó. El dinero llegó a su destino, los balances se equilibraron y la empresa parecía más fuerte que nunca. Pero Nicolás no podía celebrar. Sabía que la calma era solo temporal, que cada éxito lo acercaba más a la catástrofe. Su mente no encontraba descanso, cada sombra, cada teléfono, cada correo le recordaba que estaba atrapado en un juego sin margen de error. Aquella noche, sentado en la terraza, mirando la ciudad iluminada por miles de luces, Nicolás comprendió que había cruzado un umbral irreversible. La línea entre el bien y el mal, entre la moral y la ambición, se había borrado. Había escalado en el juego, sí, pero ahora el riesgo era mayor que nunca. Y la verdadera pregunta resonaba en su mente: ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar antes de perder todo lo que soy? El amanecer llegó con un cielo limpio, reflejando en los rascacielos la aparente calma de la ciudad. Nicolás revisó los balances por última vez antes de la reunión con el Consejo de Administración. Por primera vez en meses, los números le sonrieron: ganancias inesperadas, inversiones aseguradas y un futuro prometedor para la empresa. Su éxito era tangible, incontestable. Al entrar en la sala de juntas, fue recibido con aplausos y miradas admirativas. Su jefe lo felicitaba, los colegas sonreían y los inversionistas aplaudían la recuperación milagrosa. Pero Nicolás no podía disfrutar del momento. Cada sonrisa, cada felicitación, estaba teñida por la sombra de la verdad. Su éxito estaba construido sobre mentiras, manipulación y amenazas. La sensación de triunfo estaba empañada por la paranoia. Sabía que cualquier error, cualquier filtración, podría destruir todo en segundos. Se retiró un momento a su oficina para mirar la ciudad desde la terraza. La vista era impresionante, pero cada luz parecía un ojo vigilante. La adrenalina que lo había acompañado durante meses ahora se mezclaba con un temor profundo. Sabía que su victoria era frágil, que los intermediarios criminales y los reguladores seguían acechando. Durante esa misma tarde, recibió un mensaje de su contacto criminal: disfruta mientras puedas. Nada dura para siempre. Nicolás sintió un escalofrío recorrer su espalda. La advertencia era clara: aunque la operación había sido un éxito,
el peligro no había desaparecido. Cada acción pasada lo ataba más a un mundo que no podía controlar. Su moral y su vida personal estaban pagando el precio de su ambición. En casa, la situación no era mejor. Su pareja lo miraba con desconfianza, preguntando por sus ausencias y cambios de comportamiento. Sus amigos ya no confiaban en él y cada intento de acercamiento se sentía forzado. Nicolás comprendió que la victoria financiera había costado su vida social y emocional. Cada logro profesional se había convertido en un recordatorio de lo que había perdido. Esa noche, mientras revisaba documentos para la siguiente operación, su teléfono sonó. Un intermediario dudoso exigía su parte del beneficio, con amenazas implícitas. Nicolás sabía que debía negociar con habilidad, un paso en falso y todo podía colapsar. La tensión lo mantenía despierto, revisando cada número, cada transferencia, cada documento. La victoria parecía completa, pero la presión era mayor que nunca. Mientras tanto, los reguladores seguían atentos. Su antiguo socio continuaba haciendo preguntas, conectando puntos, analizando patrones. Nicolás entendió que la calma era temporal y que cada decisión, cada operación, lo acercaba más al momento de la verdad. La pregunta que rondaba su mente era clara: ¿hasta dónde podía llegar sin perderlo todo? El primer conflicto serio en lo personal ocurrió cuando su pareja descubrió evidencia de sus movimientos financieros irregulares. La confrontación fue dura. Nicolás trató de justificarlo, de explicar que todo era por la empresa, por salvar empleos, por mantener la estabilidad. Pero su explicación sonaba hueca incluso para él. Sintió que la distancia entre lo que era y lo que se había convertido era insalvable. Al final de la jornada, Nicolás se quedó solo en la terraza de su edificio. La ciudad brillaba bajo sus pies, pero la luz que reflejaba en sus ojos no era de triunfo, era de ansiedad, miedo y soledad. Sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Su victoria financiera era solo un espejismo, y el precio real estaba a punto de manifestarse. Capítulo 6. La caída el día siguiente comenzó como cualquier otro, pero pronto se tornó en pesadilla. La policía financiera irrumpió en la oficina, acompañada de auditores y reguladores. Los documentos que Nicolás creía bajo control habían sido filtrados. Cada transferencia, cada contrato, cada manipulación estaba bajo escrutinio. La red de seguridad que había construido se desmoronaba en cuestión de horas. Mientras trataba de organizar la defensa legal, su contacto criminal envió un mensaje simple, pero devastador: el juego terminó. Tú eres el perdedor. Nicolás sintió como la sangre se le helaba. Cada operación que había ejecutado, cada riesgo que había asumido, cada mentira que había contado, se volvía en su contra. La empresa, aunque parcialmente salvada, estaba marcada, su reputación había quedado destruida y sus relaciones personales irreversiblemente dañadas. El consejo de administración estaba en crisis. Los inversionistas retiraban fondos, los empleados murmuraban rumores y la prensa comenzaba a investigar. Nicolás comprendió, con un peso insoportable en el pecho, que el éxito financiero había llegado demasiado tarde para salvar su vida personal. Había ganado dinero, sí, pero perdido todo lo que realmente importaba: confianza, amor, paz interior. Mientras caminaba por la ciudad, Nicolás veía luces y sombras reflejadas en los cristales de los edificios. Cada ventana parecía un ojo que lo observaba, recordándole los errores, las mentiras, los riesgos tomados y las vidas afectadas. Comprendió una verdad aterradora: el mundo en el que se mezclaban crimen, negocios y ambición no tenía vencedores, solo aquellos que pagaban precios imposibles de cuantificar. Su pareja lo dejó esa misma semana. Sus amigos lo evitaron. La empresa sobrevivía, pero él estaba solo, atrapado en un laberinto de sus propias decisiones. Su ambición había logrado lo imposible, pero a un costo que ninguna cifra en un balance podía reflejar. Al final, Nicolás se sentó en la terraza de su apartamento, mirando la ciudad bajo la lluvia. El viento agitaba su abrigo, recordándole que la libertad que había sacrificado por su ambición se había convertido en un recuerdo imposible de recuperar. Cada sirena en la distancia parecía burlarse de él, y por primera vez comprendió que la verdadera derrota no era financiera, era la pérdida de sí mismo. La ciudad seguía viva bajo sus pies, indiferente a su caída. Nicolás, un hombre que había tocado la cima del éxito, ahora era solo una sombra de lo que había sido. La ambición le había dado poder y dinero, pero le había arrebatado todo lo demás. La lección era clara, brutal y despiadada: en el juego donde se mezclan crimen, moral y negocios, no hay ganadores.
Solo hay sobrevivientes que pagan demasiado caro por su ambición.